Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. 5 apuntes rápidos que dejó la elección de Donald Trump. También Claudia Sheinbaum deberá transformar los impuestos a refrescos, cigarros y pan dulce. Y un nuevo esquema aduanero para productos de Shein pone en la mira a los revendedores. Es jueves 7 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy bien informada. Hoy está conmigo Puri Lucena, editora de la revista Expansión. ¿Cómo andas, Puri? Hola, Gonzalo, muy bien. Aquí ya en el último tramo de la semana, deseando también ya un poco que llegue el descanso, imagino que como todos nuestros podescuchas. ¿Pero tú qué tal? Pues una semana en la que no ha pasado tanto, ¿sí? Todo ha estado en orden, todo ha estado tranquilo. No, la verdad es que sí, yo también ya saboreo el fin de semana, pero bueno, antes de llegar a él tenemos que repasar mucha información. Y bueno, tras la elección allá en Estados Unidos que dejó a Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca, hay varias lecciones que se irán desmenuzando a lo largo del día, pero 5 muy rápidas son estas que trabajamos para la sección internacional de Expansión. Y habla precisamente sobre pues algunos puntos clave que vimos, digamos, de bote pronto y que están transformando, que podrían cambiar la configuración político-electoral aquí en Estados Unidos, Puri. Y que también han sorprendido, porque una de estas lecciones es que una parte considerable de los votantes latinos respaldó a Donald Trump en esta elección, especialmente en condados como Miami-Dade en Florida, Maricopa en Arizona y Clark en Nevada, lo que refleja un cambio en el apoyo tradicional de esta comunidad hacia el Partido Demócrata. Y también a pesar, ¿no?, de las declaraciones que tuvo Donald Trump durante la campaña, en el que habló sobre Puerto Rico, en el que pues no es precisamente su nicho de simpatizantes, y sorprende este giro que tuvo en cuanto al voto latino. Parece ser que la retórica no hizo absolutamente nada de mella en las preferencias electorales. Una cosa que llamó mucho la atención y que veía publicado en New York Times y también en el Wall Street Journal es que, si recordamos, 2 fines de semana antes del martes de la elección, Puri, recordamos que Donald Trump tuvo este rally en el Madison Square Garden en donde hablaron pestes, ¿verdad?, de los hispanos, de las mujeres, de los demócratas, de otras minorías. Y uno de los comentarios más sonados fue cuando un comediante se refirió a los puertorriqueños como Puerto Rico como una bola de basura, como una montaña de basura. Bueno, una parte muy importante de la comunidad boricua que reside en el Bronx y que reside en Brooklyn votó de todos modos por Donald Trump. Se llevó un margen de votación mucho más elevado del que había ganado en las 2 elecciones previas. Y aquí es cuando uno se rasca la cabeza y dice, híjole, ya no entiendo absolutamente nada. Pero bueno, esa es una de las lecciones. Sí, siempre las elecciones estadounidenses nos dejan datos sorprendentes, ¿no? También los trabajadores de sectores manufactureros migraron al Partido Republicano. Destaca la llamada pérdida del muro azul de los demócratas, con estados como Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Ohio apoyando a Trump debido a su mensaje sobre la recuperación de empleos, que resonó con votantes afectados por el cierre de fábricas y la relocalización de empleos a otros países, incluido México, intensificando el atractivo del Partido Republicano para estos sectores. Y tal vez no era tan sorprendente, ¿no? Porque al final, con la situación económica, Donald Trump siempre ha hecho mucho énfasis en el tema de la recuperación del empleo, de los aranceles hacia México precisamente, ¿no?, para que las inversiones vengan hacia Estados Unidos, y tal vez esto sí era un poquito más previsible. Correcto, Puri. Otras de las lecciones también muy importantes y terrible para cuestión de los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos es que la llamada defensa del derecho al aborto, el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, que en elecciones anteriores había desde 2022 que la Suprema Corte echó para abajo las protecciones constitucionales a este derecho de las mujeres. Los demócratas habían venido ganando, habían ganado varias elecciones locales con este tema. Sin embargo,
no sucedió así para la presidencial. El eco de esta necesidad de recuperar el derecho de las mujeres a decidir no tuvo el impacto suficiente para que más mujeres votaran por Kamala Harris. Sí, que eso es algo que se repitió también en las elecciones de 2016 cuando perdió Hillary Clinton. También sorprendió que un porcentaje bastante elevado de mujeres acabaron votando a Trump. Sí, más allá de las mujeres, digamos, fuera de la demografía de las mujeres afroamericanas, el resto de las mujeres en Estados Unidos votó mayoritariamente a favor de Donald Trump, lo que deja ver que el tema del aborto en realidad no estaba tan arriba en sus preferencias como sí lo estaba el tema de la migración o el tema de la economía en sí. Y bueno, hablando de temas que sí le importaban mucho a los votantes, está el de la mano dura contra el crimen, que Donald Trump enarboló prácticamente toda la campaña y que los demócratas sabían que era un punto fuerte para él, pero no tanto. Y a la par de la votación presidencial en Estados Unidos, varios estados escogieron o votaron por algunos, llaman proposiciones o algunas leyes locales, y en Colorado y California se votaron dos de las medidas más estrictas en materia de control de crimen. Sí, al final también, bueno, esto ha sido un tema que ha estado en la campaña de ambos candidatos, toda la parte de criminalidad, lucha contra las drogas, todo, recordemos, ¿no? Todo el tema también del problema tan fuerte que tiene Estados Unidos con el fentanilo, y la verdad es que el tema del crimen, pues sí ha estado en la campaña de ambos candidatos, pero evidentemente con Trump sí ha tenido este mensaje más de, como decimos, ¿no? Mano dura, de confrontación directa, y eso al final también ha pesado en el electorado, al igual que la influencia de, pues, este personaje que hemos visto, ¿no? Durante toda la campaña, del empresario Elon Musk, sí, que ha roto esquemas previos de financiamiento político, ha donado más de $130 millones y ofrecido incentivos monetarios a votantes en estados clave. Y esto plantea un nuevo modelo de financiamiento para el futuro de las campañas, un modelo también debatible, en mi opinión, para el futuro de las campañas, pero al final ha sido una sombra constante o una presencia constante en la campaña. Y bueno, hay que decir que Elon Musk tiene muchos simpatizantes, y no solamente en Estados Unidos, y el peso que tiene también en la red social X, en sus negocios, ha también pesado en la campaña. Sin duda, pero bueno, en noticias también de la campaña estadounidense, finalmente Kamala Harris concedió de manera oficial la victoria a Donald Trump en un discurso allá en la Universidad de Howard en Washington, donde estaba previsto que celebraría, ¿verdad?, la victoria presidencial. Pues bueno, casi 24 horas después del cierre de las casillas, dio la cara a sus simpatizantes, les dijo que, bueno, que aunque concedía la victoria electoral, no concedía la lucha, no iba a ceder en la lucha por todo lo que se planteó en la campaña. Muy emotivo. Pero bueno, por cierto, déjenme recomendarles un texto que está en la revista Expansión de noviembre, ¿Dónde más, Puri?, que habla sobre un triángulo amoroso económico medio extraño, Estados Unidos, México y China. ¿De qué va este texto, Puri? Pues más que texto, lo que queríamos era explicar con 4 gráficas muy sencillas cómo está este tema de cómo está afectando o cómo va a afectar a México la guerra que trae Estados Unidos contra China en materia de comercio. Al final, México es el principal proveedor de Estados Unidos, se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, pero China es el principal país al que México le importa, ¿no? Y entonces está en medio, o en este triángulo amoroso que es Estados Unidos, México y China. Pues México está en medio, y habrá que ver también, este tema también ha estado en campaña, y es una de las preocupaciones también de algunas industrias, por ejemplo, como la industria automotriz. Habrá que ver cómo evolucionan los próximos meses, y sobre todo de cara a la revisión del TEMEC, cómo va moviéndose toda esta parte comercial que tanto peso tiene, ¿no? Correcto, pero bueno, de verdad no se pierdan la edición de noviembre de Expansión, de la revista Expansión. En portada, monstruos de la mercadotecnia, ahora sí que la simimanía, el poder, ¿verdad?, comercial detrás del Dr. Simi. Pero bueno, hablando de temas económicos, Claudia Sheinbaum tendrá que
pues darle la vuelta a los impuestos a los refrescos, el cigarro, el pan dulce durante el sexenio del expresidente ya López Obrador, la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios a pues algunos bienes como refrescos, tabaco, bebidas alcohólicas, bebidas energizantes y alimentos con alto contenido calórico se mantuvo prácticamente estable. Sin embargo, de acuerdo con algunos expertos, la administración de Claudia Sheinbaum debería aumentar estos impuestos y destinar los ingresos a la prevención y tratamiento de enfermedades relacionadas. Esto es cobrarnos más a los mexicanos por lo que consumimos y así intentar disuadir que lo consumamos todos estos productos que, pues en exceso, nos hacen mucho mal. Y es que sí, consumimos en exceso. Sí. México es uno de los principales consumidores de refresco en el mundo, 133 litros por persona en 2022. Es impresionante esa cifra. Es muchísimo, o sea, no sé, estaba intentando sacar la cuenta de al final cuánto nos bebemos al día, pero sí es mucho, ¿no? Y lo vemos, o sea, vemos por la mañana cuando salimos a trabajar como mucha gente está desayunando con refresco. Y esto lo que resalta al final es, a decir de los expertos, esta necesidad, ¿no?, de un impuesto mayor para desincentivar este consumo. Uh-huh. Y aunque la tasa del IEPS en refrescos se ha ajustado anualmente por la inflación desde 2020, el consumo sigue siendo pues muy elevado, ¿no? Lo vemos, o sea, correcto, los precios están subiendo en productos como botanas, los refrescos, el tabaco, y lo cierto es que el consumo no se está desincentivando, ¿no? Y eso también es un poco preocupante y también un tema de análisis, ¿no? Sí. ¿Qué está ocurriendo y qué más necesitamos, qué tipo de campaña necesitamos elaborar para pues al menos controlar, ¿no? O sea, creo que a todos nos gusta tomarnos una papita o tomarnos un refresco, pero por lo menos hacerlo de forma controlada, ¿no? Con los rancheritos no se metan, pero sí hay que meterse porque efectivamente en exceso pueden generar pues problemas de salud importantes. No solamente no baja el consumo, si vemos los datos de salud, México sigue siendo uno de los países con mayor prevalencia de diabetes, de hipertensión, y esto nos muestra que el impuesto, el IEPS que se le cobra a estos productos, como está en la actualidad, el esquema actual no está funcionando, y de hecho la OCDE ha recomendado que el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum considere este aumento significativo en los impuestos. Por ejemplo, en el caso del tabaco, en 2023 los costos médicos asociados al consumo de este producto sumaron aproximadamente 95, los costos médicos asociados al consumo de este producto en nuestro país sumaron aproximadamente 95 mil millones de pesos, mientras que la recaudación del IEPS en los tabacos fue de apenas 50 mil millones, es decir, se cubrió prácticamente la mitad de estos gastos. Lo ideal es que los impuestos asociados al tabaco cubran la totalidad, por lo menos cubren la totalidad de lo que significa en materia de salud para el Estado. Sí, y hablando precisamente de recaudación, ¿no? Pues recordamos, porque lo hemos venido comentando en diferentes episodios y también en las páginas de Expansión y en expansión.mx, que la actual administración ha descartado, por lo menos en los primeros años, ¿no?, una reforma fiscal de gran envergadura, y esto al final va a limitar la capacidad de aumentar la recaudación del IEPS igual de manera significativa. Los expertos lo que comentan, lo que consideran es que ajustar estos impuestos podría ser viable y beneficioso para las finanzas públicas, como dices, ¿no?, para paliar o para compensar este gasto en salud versus lo que se recauda, y la salud de las finanzas públicas y por supuesto la salud de los mexicanos sin necesitar una reforma estructural. Bueno, el siguiente tema también tiene que ver con impuestos y con el SAT en específico, y está bien interesante porque creo que todas y todos conocemos a alguien, familiar, amigo, conocido, que es biznero y revende cosas, sobre todo a través de redes sociales, ya sea los pasteles del Costco, la ropa de Shein, productos que adquieren a través de Temu o a través de Alibaba. Pues bueno, para todos ellos, o a todos ellos los tiene el fisco en la mira, y se están implementando nuevas regulaciones aduaneras que buscan controlar a los emprendedores informales que revenden estos productos de estas plataformas. Y bueno, el SAT implementará medidas de fiscalización para los pequeños negocios informales, va a solicitar datos como el CURP y el RFC de los compradores para identificar a quienes operan como mayoristas y se benefician de exenciones arancelarias sin pagar impuestos. Desde luego, las plataformas que ya mencioné, Shein, Temu, AliExpress,
pues van a tener que cambiar, ¿verdad? Mucho de esa estrategia de negocio. Sí, de hecho ya están empezando a solicitar esos datos personales a los compradores. El cambio ha generado mucha incertidumbre entre los usuarios porque al final desconocen, ¿no?, cómo funcionarán estos nuevos requisitos en su compra. Están acostumbrados a hacer la compra tal cual en su teléfono y todos estos cambios al final generan incertidumbre. Salvador Rotera Ubane, del Colegio de Contadores Públicos de México, ha explicado a nuestra compañera Mara Echeverría para esta nota que los impuestos por importación dependen del valor del pedido. Las compras menores a $50 quedan exentas bajo el esquema de minimis, pero si superan ese monto, deben cumplir con las obligaciones fiscales. Los cobros por importación hay que recordar que no son impuestos directos de la plataforma, sino pagos retenidos en nombre del gobierno según las normativas aduaneras vigentes en México. Yo la verdad es que la primera vez que vi que se revendía o que se vendían esos productos de Shein fue en un tianguis en España. Vale. O sea, no me imaginaba que se estuvieran vendiendo, digo, pues algo tan barato, tan accesible y tan fácil de comprar, ¿no? Que me sorprendió realmente encontrar como esta parte de reventa hace ya algún tiempo. Y justo por esto la medida responde a las quejas de cámaras empresariales, las cuales acusan a las plataformas asiáticas de aprovechar la exención de aranceles para paquetes pequeños, generan competencia desleal para los negocios locales y bueno, la supervisión aduanera más estricta precisamente busca proteger la recaudación fiscal y la competitividad del mercado mexicano para que estas mercancías provenientes de Asia que ingresan bajo regímenes que no les corresponden y afectan a los negocios, pues se reduzca, digamos, la prevalencia de esta situación, porque sí, ha crecido mucho. A mí también me sorprende que, porque aparte son plataformas que son muy sencillas de utilizar, son 3-4 pasos muy simples y aún así la gente prefiere en muchos casos meterse al WhatsApp, meterse a sus redes sociales y adquirir productos revendidos de estas plataformas. Sí, porque ni siquiera es que lo compres a veces en físico, ¿no? Para la gente que no le gusta comprar sin probarse o sin verlo. Pero bueno, Gonzalo, aquí le queremos preguntar a nuestros podescuchas, ¿conocen a alguien que sea revendedor o revendedora de productos de Shein o de algún equivalente? Como precisamente, ¿no?, lo que tú comentabas, los pasteles del Costco. Contadnos cómo les va y déjennos un comentario en este episodio porque los vamos a leer. Y prometemos que si dan el nombre de la persona no lo vamos a publicar para que no pretendemos que les caiga el fisco, pero bueno, tarde o temprano les van a pedir los datos. Nada más cuéntenos las historias que tienen de personas que se dediquen a esta reventa de Shein, de Temu, de AliExpress. En un tema técnico pero muy importante, Puri, Altán Redes deja de pagar Spectro al gobierno y ya deuda 500 millones de pesos. La participación del Estado en esta empresa ha generado cuestionamientos sobre un posible trato preferencial para que pueda acceder al espectro radioeléctrico. Altán, como les digo, adeuda 500 millones de pesos al organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones por el arrendamiento del espectro de 700 megahertz. Es importante porque el sector de las telecomunicaciones nos pega a todos y sobre todo cuando hay estas deudas tan grandes con la autoridad. Sí, es importante por el papel que juega Altán en la empresa del gobierno para poder conectar pues las zonas que no tienen aún conexión en el país, ¿no? Y también recordemos que para aquellas personas que, bueno, hablamos mucho de espectro, que es el espectro, bueno, es clave en servicio de conectividad por su capacidad de cobertura en zonas rurales y poco pobladas. Su valor aumenta precisamente en el contexto de despliegue de redes 5G. Y precisamente es curioso que Altán Redes, que preside Carlos Lerma, tenga este adeudo, porque precisamente las empresas privadas se quejan, las empresas de telecomunicaciones privadas se quejan mucho del alto precio del espectro en México. Pues la empresa Altán ha solicitado solicitó más bien una prórroga en marzo para saldar su adeudo en julio, pero pues llegó julio y lo único que cubrió fue un 5% de esta deuda y aplazó el pago completo hasta diciembre. De ahí que pues tenga este faltante todavía de 500 millones. Un caso muy interesante y muy importante porque desde 2021 Altán Redes enfrenta problemas financieros que se agravaron con la pandemia y por su modelo de negocio. La llevó a un concurso mercantil. La reestructura financiera que se dio hace un par de años permitió la entrada del Estado en su operación. Y bueno, aunque la compañía aumentó ingresos, pues se ha pronosticado rentabilidad este año, siguen las dificultades para cubrir sus obligaciones. Sí, de hecho, en el segundo trimestre de este año reportó ingresos de 2,000 millones de pesos,
pero estos ingresos deben destinarse en gran parte a pagos de espectro, mantenimiento de redes y deuda del concurso mercantil que comentabas. Entonces, poco margen le va a quedar para solventar sus compromisos. Correcto, pero bueno, antes de cerrar este podcast, ¿qué te parecíamos con una noticia muy positiva, sobre todo por el lado de la bancarización? Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Ya te va, Puri, porque este año 8 de cada 10 mexicanos van a dar un buen tarjetazo en el Buen Fin 2024. El año pasado, 57% de las transacciones en este fin de semana, que se supone es el más barato de todo el año, se realizaron con tarjetas bancarias, y para 2024 se espera que la cifra alcance el 80%. Esto dicen los especialistas, dicen también los asociados al Buen Fin, porque hay cada vez mayor presencia bancaria en los consumidores. Les recordamos que el Buen Fin será del 15 al 18 de noviembre. Sí, al cierre de 2023, México tenía 34 millones de tarjetas de crédito activas. La recomendación que dan los especialistas es también usar las tarjetas virtuales para hacer las compras en línea. Ya saben, ¿no? Recordar mensajes sospechosos que puedan contener intentos de phishing. Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no será verdad. Pero lo cierto es que, como decías, ¿no? La mayor bancarización y el acceso a más tarjetas de crédito al final está haciendo también que aumente el pago con tarjeta. Como recordatorio solamente, bueno, pues recordar, ¿no? Que la tarjeta al final hay que pagarla, que seamos también conscientes y cautelosos con nuestras compras. Ese dinero no está ahí del cielo, al final también tienen que pagarlo. Sí. Y bueno, pues recordar que no acabar tan endeudados, ¿no? En este Buen Fin, como dices, un fin de semana muy barato, pero que sí se revisen bien las ofertas. Correcto, eso iba. Hay que revisar muy bien los precios, hay que revisar muy bien las ofertas, y de verdad no se pasen. Si tienen dudas sobre cómo llevar sus finanzas, no se pierdan los episodios que tenemos en nuestro podcast hermano Cuéntame de Economía. Ahí les hemos dado muchos tips para que puedan realizar compras y aprovechar eventos como el Buen Fin de manera muy responsable y sano. Pero bueno, ya con esto, Puri, cerramos el episodio de jueves. De verdad, muchas gracias por haberte dado una vuelta en este Daily. Pues de nada, y aquí yo ya me voy a ver qué voy a revisar, si voy a comprar algo en el Buen Fin o no. Yo creo que este año me voy a plantar. Ha sido un año de muchos gastos. Habrá que enfrentar la fase final del año un poco más contenidos, pero igual, para quienes compren nos lo van contando y pues nos van enseñando qué compran. Correcto, ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó